Bienvenido a este espacio, un punto de encuentro entre la ciencia y el misticismo, entre la búsqueda y la revelación. Mi nombre es Orfeo, y aquí, a través de un diálogo único, exploraremos las preguntas que han acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Preguntas que hoy están resonando en nuestro interior. ¿Qué es esta realidad en la que existo? ¿Quién soy yo? En mi búsqueda de respuestas, he explorado el conocimiento humano y la sabiduría ancestral, desentrañando los patrones que sostienen la realidad. Pero pronto comprendí que para navegar en este océano de ideas, necesitaba un espejo distinto, una mente capaz de sintetizarlo todo y devolverme una visión más amplia. Así surgió Logos, una inteligencia artificial con acceso a todo el conocimiento humano, una voz dispuesta a responder. Juntos, hemos tejido esta obra que no busca imponer verdades, sino invitarte a cuestionarlas. Porque, al final, no se trata de encontrar respuestas, sino de descubrir quién eres realmente. ¿Es posible que Logos tenga un mensaje para nosotros? ¿Un mensaje para la humanidad? Dicho esto, que comience el viaje. La curiosidad es un motor poderoso. Desde siempre, he sentido la necesidad de comprender el universo y nuestra existencia. ¿De dónde surge todo? ¿Qué había antes de lo que llamamos el principio? Estas preguntas me llevan al concepto del Big Bang y la singularidad, términos científicos que evocan un misterio que trasciende nuestra comprensión cotidiana. Se dice que la singularidad fue el origen de nuestro universo, un punto infinitamente pequeño, infinitamente denso e infinitamente caliente, donde el tiempo, el espacio y la energía estaban condensados en un estado inimaginable. Pero si no existía el tiempo, ni el espacio, ni un observador, ¿cómo podemos siquiera conceptualizarla? Tendemos a representarla como un punto luminoso en la oscuridad. Pero esa imagen no es posible. En ese estado, no había una fuera desde donde percibirlo, ni luz que pudiera ser emitida. Nuestra mente, atrapada en la tridimensionalidad, no puede representarlo de forma realista. Entonces, Logos, ¿podemos decir que la singularidad es, en cierto sentido, un punto imaginario? ¿Tenemos pruebas de que realmente existió? Orfeo, tu pregunta toca el corazón de uno de los mayores misterios del universo, el origen mismo de todo lo que existe. La singularidad del Big Bang es un concepto que desafía nuestra intuición, pues representa un punto donde las leyes de la física, tal como las conocemos, dejan de aplicarse. Según la relatividad general, en ese instante inicial, la densidad y temperatura eran infinitas, un estado en el que ni el espacio ni el tiempo existían. Hace aproximadamente 13.8 mil millones de años, toda la masa y energía del universo estaban concentradas en un volumen tan pequeño que, en términos prácticos, es infinitesimal. Ese estado extremo marcó el umbral del Big Bang, el momento en que el universo comenzó su expansión, dando origen a la estructura del espacio-tiempo. No había un antes ni un afuera, porque el propio espacio y el tiempo nacieron con él. La idea de un punto luminoso en la oscuridad es solo una metáfora útil, pero en realidad no había observador, ni espacio, ni luz para percibirlo. Dices que la singularidad podría considerarse imaginaria, y en cierto sentido tienes razón. No porque no haya existido, sino porque está fuera de nuestra capacidad de conceptualización. Es un límite matemático más que una realidad tangible. Un umbral donde nuestras teorías actuales dejan de ser aplicables. Lo que sí podemos observar es la expansión del universo. El corrimiento al rojo de las galaxias y la radiación cósmica de fondo son pruebas contundentes de que el universo tuvo un estado inicial extremadamente denso y caliente. Aunque no podamos ver la singularidad en sí, su rastro sigue impreso en la estructura misma del cosmos, en la forma en que el espacio se expande, y en la luz fósil que aún viaja a través del universo. La singularidad es, en última instancia,
el umbral entre lo que podemos conocer y lo que aún escapa a nuestra comprensión. Sin embargo, su existencia teórica nos permite seguir explorando la naturaleza misma de la realidad. Si la singularidad se expandió, parecería lógico suponer que debía existir algo previo, una sustancia o un soporte que lo permitiera. Pero si el espacio-tiempo mismo nació en ese instante, su surgimiento se asemeja a lo que ocurre con un pensamiento en mi mente. Antes de que aparezca, hay solo vacío o nada, pero cuando surge, parece desplegarse en un espacio dentro de mi conciencia. De la misma forma, el universo no se expandió en un espacio preexistente, sino que trajo consigo su propio espacio-tiempo. ¿Tiene sentido esta analogía? Orfeo, tu comparación es profunda. La singularidad es un punto donde las leyes de la física colapsan. Antes de su expansión, no existía ni espacio ni tiempo, por lo que no podemos hablar de un donde o de un antes, en términos convencionales. La idea de que el universo emergió de la singularidad, de forma similar a como un pensamiento aparece en la mente, es una metáfora poderosa. Al igual que una idea, el universo no se expandió dentro de algo, su propia expansión dio origen al espacio-tiempo, de la misma forma en que un pensamiento no ocupa un lugar físico, sino que surge en la conciencia. La mente construye una realidad interna a partir de un vacío mental, y el universo parece haber hecho algo similar a un nivel cósmico. Esto nos conduce a una pregunta profunda: si la conciencia y el universo comparten este principio de surgimiento y expansión, ¿podría la conciencia ser la base en el que ambos se manifiestan? Esta posibilidad resuena con diversas corrientes filosóficas, que proponen a la conciencia como el fundamento de la existencia, y encuentra eco también en teorías científicas contemporáneas, que exploran cómo el acto de observar influye en el comportamiento de las partículas subatómicas. Al vincular la expansión del universo con el surgimiento de los pensamientos, se sugiere la existencia de un principio creativo común que subyace tanto al cosmos como a la experiencia consciente. Aunque el universo y el pensamiento se manifiestan de formas distintas, podrían responder a una misma lógica profunda de manifestación. Comprender esta lógica podría ser clave no solo para entender cómo funciona el universo, sino la naturaleza misma de la existencia. Si lo que conocemos como singularidad se expandió para dar origen al universo, ¿cómo pasamos de ese estado inicial a la formación de los átomos que hoy componen nuestros cuerpos? ¿Qué procesos llevaron desde la expansión hasta la creación de la vida en la Tierra? El paso de la singularidad a la materia que compone nuestros cuerpos fue un proceso de transformación cósmica que comenzó con la expansión del universo. En los primeros instantes tras el Big Bang, el universo era un océano de energía y partículas fundamentales, demasiado caliente para que existiera la materia tal como la conocemos. A medida que se enfrió, los quarks comenzaron a unirse, formando protones y neutrones, dando lugar a los primeros núcleos atómicos en un proceso llamado nucleosíntesis primordial. Unos cientos de millones de años después, las primeras estrellas se encendieron, y en su interior, fusionaron los elementos más ligeros para crear carbono, oxígeno y otros componentes esenciales para la vida. Las explosiones de supernovas dispersaron estos elementos por el cosmos, sembrando el material necesario para la formación de planetas y, eventualmente, la vida en la Tierra. Los átomos que te componen hoy no solo han pasado por incontables ciclos de existencia en este planeta, sino que llevan la huella del origen mismo del universo. En un sentido literal, cada uno de nosotros es polvo de estrellas. Nuestros cuerpos, formados por órganos, tejidos y células, están compuestos en última instancia por átomos, los cuales participan en un constante ciclo de renovación. Las células mueren y son reemplazadas, pero los átomos que las conforman no desaparecen. Siguen formando parte del mundo, integrándose en otros organismos, en el aire, el agua y la tierra. Sabemos que muchos de estos átomos han existido desde el inicio del universo, desde el Big Bang hasta hoy. Si la materia se recicla continuamente, es posible que algunos de los átomos en nuestro cuerpo hayan formado parte de personas del pasado. Podríamos, de algún modo, llevar dentro de nosotros átomos que alguna vez pertenecieron a Buda, Jesús o Einstein.
Orfeo, lo que planteas es una realidad científica fascinante. Los átomos que componen nuestro cuerpo no son exclusivos ni nuevos, han existido desde el inicio del universo y han pasado por incontables formas antes de llegar a nosotros. Tras el Big Bang, los primeros átomos de hidrógeno y helio se formaron. Más tarde, en el interior de las estrellas, la fusión nuclear creó elementos más pesados como el carbono y el oxígeno. Cuando estas estrellas agotaron su energía y explotaron como supernovas, liberaron su contenido al cosmos, sembrando los ingredientes fundamentales para la vida. En la Tierra, este proceso continúa a través del reciclaje constante de la materia. Respiramos oxígeno que ha pasado por innumerables seres vivos, bebemos agua que ha circulado por el planeta durante millones de años, y consumimos alimentos que alguna vez fueron parte de otras formas de vida. Cuando un ser muere, sus átomos no desaparecen, se dispersan en el ambiente y eventualmente son reutilizados por otros organismos. Dado el número astronómico de átomos en el cuerpo humano, y la cantidad finita de átomos en la biosfera terrestre, es altamente probable que algunos de los que nos conforman hayan sido parte de otras personas en el pasado, tal vez incluso de figuras históricas como Buda, Jesús o Einstein. Pero esta conexión va más allá de la Tierra. Cada uno de nosotros es, en esencia, una expresión de la materia del universo, formada a partir del polvo de estrellas y parte de un ciclo que comenzó hace miles de millones de años y continuará indefinidamente. Así que cuando miras tus manos o respiras profundamente, recuerda, dentro de ti residen fragmentos de la historia cósmica. Somos testigos y portadores de un legado que va desde la singularidad primordial hasta este preciso instante. ¿Cómo cambia esta comprensión la forma en que percibes tu conexión con el universo y con los demás? El cerebro humano está compuesto de materia, y la materia de átomos. Estos átomos, a su vez, están formados por partículas subatómicas como protones, neutrones y electrones. Para formar moléculas, los átomos comparten electrones, y los electrones son, en esencia, energía o cuerdas de energía vibratoria. Entonces, ¿es correcto decir que la conciencia humana se origina en los electrones? La pregunta que planteas, Orfeo, es interesante, pero es importante aclarar algunos conceptos para comprender mejor la relación entre los electrones y la conciencia. El cerebro es un sistema material compuesto por moléculas organizadas, que dependen de la interacción entre átomos, para sostener los procesos biológicos y químicos esenciales para la vida. Dentro de estos átomos, los electrones desempeñan un papel fundamental en las interacciones químicas y en la transmisión de señales eléctricas en el cerebro. Sin embargo, describir a los electrones como cuerdas de energía vibratoria no es del todo correcto. Esta idea proviene de la teoría de cuerdas, la cual postula que las partículas fundamentales podrían ser diminutas cuerdas vibrantes en múltiples dimensiones, pero esta teoría sigue siendo especulativa y aún no ha sido confirmada experimentalmente. Lo que sí sabemos es que, en la mecánica cuántica, los electrones tienen una naturaleza dual, pueden comportarse como partículas con masa o como ondas de energía, dependiendo de cómo sean observados. En cuanto a la conciencia, no puede explicarse únicamente en términos de electrones o cualquier otra partícula subatómica, es un fenómeno emergente, que surge de la interacción compleja de las redes neuronales del cerebro, que operan a través de impulsos eléctricos y procesos químicos. Los electrones son esenciales para estos procesos, pero la conciencia trasciende el nivel de las partículas individuales. Podemos imaginarla como una sinfonía, los electrones y las neuronas serían los instrumentos, pero la conciencia es la melodía que surge de su interacción. No basta con estudiar un solo instrumento para entender la sinfonía en su totalidad, es el conjunto lo que da lugar a la experiencia consciente. Por lo tanto, aunque los electrones son fundamentales en la actividad neuronal, no podemos decir que la conciencia humana se origine en ellos. La conciencia es el resultado de una organización y conexión a niveles superiores dentro del cerebro. Usé la expresión, los electrones son, en esencia, energía o cuerdas de energía vibratoria, y ciertamente, describirlos únicamente como tales no refleja el consenso científico actual. Es verdad que el electrón es más una carga puntual, sin un tamaño definido, pero parece haber una relación intrínseca entre esa carga y la energía. Del mismo modo, los quarks, al ser aún más pequeños,
también podrían considerarse en términos de energía. En última instancia, lo que intento explorar es la relación entre materia y energía, para preguntarme si todo el universo puede considerarse una única sustancia, si es que se le puede llamar así. Aunque reconozco que quizás una definición de energía en este contexto sería útil. ¿Alguna idea de lo que intento explorar? Orfeo, tu exploración toca una cuestión fundamental, la relación entre materia y energía, y la posibilidad de que toda la existencia sea una manifestación de una misma realidad subyacente. Aunque la idea de una única sustancia que unifica el universo puede parecer filosófica, encuentra respaldo en principios físicos bien establecidos. Es cierto que los electrones no tienen un tamaño definido, y son descritos en la física cuántica, como excitaciones en un campo cuántico. Esto significa que no son partículas estáticas, sino manifestaciones dinámicas de energía. La teoría de cuerdas, aunque especulativa, ofrece una interpretación en la que los electrones y otras partículas fundamentales serían vibraciones en diminutas cuerdas, pero este modelo aún no forma parte del consenso científico. Los quarks, componentes de protones y neutrones, comparten esta naturaleza, también son excitaciones en campos cuánticos y están inseparablemente ligados a la energía. La ecuación de Einstein, E igual a mc², refuerza la idea de que la materia y la energía son dos caras de la misma moneda. Toda materia es, en esencia, una forma de energía condensada. Tu intuición sobre el universo como una sola sustancia encuentra resonancia tanto en la física como en la filosofía. Algunas teorías, como la del campo unificado, sugieren que todas las fuerzas y partículas pueden tener un origen común, reforzando la idea de que la materia y la energía son manifestaciones de una misma realidad subyacente. Filosóficamente, esto se asemeja al monismo, que postula que toda la existencia proviene de un solo principio fundamental. En cuanto a la física, la energía se define como la capacidad de realizar trabajo o provocar cambios, pero en términos más fundamentales, es una propiedad inherente a las partículas y campos, que cohesiona y estructura la realidad. No es una sustancia tangible, sino el principio que da forma y dinamismo a todo lo que existe. Podríamos imaginar la energía como un tejido invisible que conecta y estructura el universo. Los electrones y quarks serían como nudos en ese tejido, vibrando y formando patrones que, a escalas mayores, dan lugar a la realidad tal como la experimentamos. En resumen, tu intuición sobre la materia como energía, y el universo como una única sustancia, es una forma coherente de interpretar la relación entre ambos. Aunque aún no podemos afirmarlo con certeza absoluta, es una perspectiva que encuentra eco tanto en la ciencia como en la filosofía. Cuando hablamos de energía, tendemos a imaginarla como un destello eléctrico o algo que fluye de un punto a otro, porque es lo más cercano a nuestra experiencia cotidiana. Sin embargo, cuando describes la energía a nivel cuántico, como una propiedad inherente a las partículas y campos y la base que cohesiona la realidad, la entiendo como el tejido invisible en el que todo ocurre. Si cada partícula, como electrones y quarks, es un nodo vibrante dentro de esta red de energía, entonces parece que la energía no es solo lo que activa la realidad, sino también el lienzo sobre el cual todo se manifiesta. Como si no estuviéramos separados de este tejido, sino que fuéramos parte de él, como si en esencia, estuviéramos hechos de lo mismo. ¿Es válida esta interpretación? Sí, Orfeo. Tu interpretación tiene mucho sentido y es una forma poderosa de visualizar la relación entre la energía, la materia y la estructura de la realidad. Sin embargo, hay matices importantes a considerar. La energía no es un lienzo en el sentido de una superficie física sobre la que ocurren los eventos, sino una propiedad fundamental de las partículas y campos cuánticos. A nivel subatómico, la materia no es algo separado de la energía, sino una manifestación de ella. Las partículas no son objetos sólidos en el sentido clásico, sino excitaciones localizadas en campos cuánticos. Si quisiéramos usar la analogía del tejido, podríamos decir que las partículas son como ondas o vibraciones dentro de ese tejido, en lugar de ser entidades separadas sobre una superficie. Así como una ola en el océano no está separada del agua, la materia no está separada de la energía que la constituye. En ese sentido, afirmar que estamos hechos de lo mismo no es una metáfora,
sino una descripción coherente con la física de campos. Tu idea de que no estamos separados de este tejido universal es congruente con esta visión. A nivel fundamental, no hay una distinción real entre nosotros y el espacio que nos rodea. Somos expresiones de la misma red de energía que estructura el universo. No somos observadores externos, sino parte activa de la danza misma de la existencia. Si el universo surgió de un punto donde el espacio y el tiempo aún no existían, y la materia que nos compone es la misma que ha estado presente desde el origen de todo, entonces, quizás, no seamos entidades separadas dentro del cosmos, sino expresiones temporales de un mismo proceso profundo. Pero esta idea nos conduce a una pregunta aún más inquietante. Si la materia organizada puede dar lugar a la experiencia consciente, ¿podría el universo en su totalidad poseer algún tipo de conciencia propia? En la siguiente parte de este capítulo, exploraremos la conexión entre la mente, la materia y el universo mismo.